Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están, mi gente linda? Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de alegría y por supuesto con mucha energía. Es un placer enorme estar aquí con ustedes una vez más, listos para sumergirnos en un tema que, ay Dios mío, es explosivo. De esos que nos enganchan, que nos hacen querer saber más, que nos dejan con la boca abierta y el corazón latiendo a mil. Hoy, amigos, vamos a adentrarnos en el fascinante y a veces turbulento mundo del espectáculo turco. Y como ya lo habrán intuido por el título, vamos a desentrañar la verdad detrás de una revelación que ha sacudido los cimientos de la farándula, una impactante confesión relacionada con la queridísima Neslihan Atagul, la mujer que nos cautivó con su belleza, su talento y su inolvidable papel en Kara Sevda, entre muchos otros éxitos que la han consagrado como una de las actrices más queridas de Turquía. Pero la cosa no se queda ahí, mi gente. Prepárense porque el otro protagonista de esta historia es uno de los galanes más codiciados y famosos del panorama turco. De esos que nos roban el aliento, que admiramos por su talento y que nos hacen soñar con sus personajes. Sí, amigos, hablamos de un actor que ha roto el silencio y ha abierto la caja de Pandora. Así que pónganse cómodos, porque esto es como una serie turca, pero en tiempo real. Vamos a analizar cada detalle, a especular, a sacar nuestras propias conclusiones y, por supuesto, a debatir apasionadamente. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en el chisme, quiero hacerles una pequeña, pero crucial, petición: si son nuevos por aquí, o si simplemente aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ni un solo vídeo. Porque, créanme, esto es solo el comienzo. Tenemos preparado un arsenal de contenido emocionante para ustedes: análisis de series turcas, entrevistas exclusivas con sus actores favoritos, reseñas de películas y, por supuesto, mucho chisme jugoso. Así que suscríbanse y únanse a nuestra comunidad. La familia crece. Bien. ¿Listos para el torbellino? Yo sí. Tomamos una respiración profunda y comenzamos. La noticia, como les decía, explotó como una bomba hace relativamente poco tiempo, pero ya ha generado un terremoto en el mundo del entretenimiento. Un actor de renombre internacional, reconocido por su talento excepcional, su carisma arrollador y, por supuesto, por ser uno de los galanes más cotizados de Turquía, ha decidido romper el silencio. Ha abierto su corazón, ha compartido su verdad y ha dejado al mundo con la boca abierta. ¿Y sobre qué ha hablado? Oh, sí. Directamente relacionado con Neslihan Atagul, la actriz que nos enamoró con su papel de Nihan en Kara Sevda, y que sigue robando corazones con cada proyecto que emprende. Pero, ¿qué es exactamente lo que ha revelado este actor? ¿Qué secreto ha guardado durante tanto tiempo? ¿Por qué ahora decide contarlo? Para entender la magnitud de la situación, debemos reconstruir el rompecabezas, pieza por pieza, como buenos detectives. Primero hablemos del actor en cuestión. No vamos a dar nombres explícitos, porque la idea es generar intriga y que ustedes, mis queridos espectadores, adivinen de quién se trata. Pero les daré algunas pistas. Es un actor con una trayectoria intachable, con una base de fans que lo adoran, con una imagen pública muy cuidada, de esos que rara vez se ven envueltos en escándalos o polémicas. Un hombre con una reputación impecable, de esos que parecen perfectos. Pero, como todos sabemos, las apariencias pueden engañar, ¿verdad? La vida, como las series turcas, está llena de giros inesperados. Piensen en un actor que ha protagonizado dramas románticos exitosísimos, que ha ganado premios por su interpretación, que tiene un magnetismo especial que cautiva a la audiencia. ¿Ya tienen una idea? Sigan pensando. Y ahora pasemos a Neslihan Atagul. Ah, Neslihan. Todos la conocemos y la adoramos. Una actriz talentosísima, con una belleza natural que deslumbra y, lo más importante, con un gran corazón. Es conocida por su profesionalismo, su dedicación a su trabajo y, por supuesto, por su relación con Kadir Doğulu, su esposo. Una pareja que a ojos del público siempre ha sido sinónimo de amor, de estabilidad, de complicidad. La pareja perfecta, la envidia de muchos, el sueño de otros. Una relación que ha sido ejemplo para muchos. El rumor que ha desatado este escándalo se centra en una supuesta relación, o mejor dicho, en una conexión mucho más allá de lo profesional, entre este famoso actor y Neslihan. Rumores que durante mucho tiempo fueron solo eso,
rumores, susurros al viento, chismes de pasillo que circulaban por los rincones de la farándula. Pero de repente la declaración del actor en una entrevista que ha dado la vuelta al mundo ha cambiado el panorama por completo, ha tirado por tierra la calma, ha roto la burbuja. El actor, con sus propias palabras, ha confirmado que sí, que existió una atracción, una conexión fuerte e intensa con Neslihan. Pero, ojo. Aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante. El actor ha asegurado con un tono de voz que denota honestidad y arrepentimiento, que esa conexión nunca llegó a materializarse en algo más allá de lo platónico, de lo emocional, de la admiración mutua. Nunca hubo un encuentro secreto, nunca hubo una infidelidad, ni mucho menos una traición. Y esto, amigos míos, es precisamente lo que ha dividido a la opinión pública. Algunos creen en su versión, argumentando que es perfectamente normal sentir admiración, respeto y atracción por otra persona, sin que eso implique necesariamente una infidelidad, un engaño o la ruptura de una relación. Señalan que los sentimientos son complejos, que la mente humana es un laberinto de emociones y que la simple atracción no es sinónimo de pecado. Otros, sin embargo, sospechan que hay algo más, que la verdad es mucho más turbia, que el actor está ocultando algo, que está minimizando lo ocurrido. Argumentan que es difícil creer que una conexión tan fuerte, tan evidente, se haya quedado en el terreno de lo platónico. Y es que, claro, la imagen de Neslihan y Kadir como pareja perfecta, como el reflejo del amor ideal, hace que cualquier rumor sobre infidelidad o un desliz sea aún más impactante y doloroso. Es como romper un jarrón de cristal, la imagen de la perfección se quiebra, y la decepción se instala. Pero la pregunta que todos nos hacemos es, ¿por qué este actor ha decidido hablar ahora? ¿Por qué romper el silencio después de tanto tiempo, después de años de rumores y especulaciones? ¿Qué lo ha motivado a confesar lo que en su momento prefirió callar? Según sus declaraciones, el actor ha sentido la necesidad imperiosa de ser honesto consigo mismo y con el público, de compartir su verdad, y de alguna manera, liberar una carga emocional que llevaba dentro. Afirma que sentía que era injusto para él, para Neslihan, para Kadir y para todos sus fans, que la gente siguiera especulando, rumorando y construyendo historias sobre algo que, según él, no era como se decía. En su entrevista, el actor también ha hecho hincapié en el profundo respeto que siente por Neslihan y por Kadir. Ha elogiado la profesionalidad de Neslihan, su innegable talento, su belleza, su inteligencia, y ha expresado su sincera admiración por la sólida relación que tiene con su esposo. Incluso ha llegado a decir que, en cierto modo, se siente responsable de la situación, ya que su silencio anterior pudo haber alimentado las especulaciones y los chismes malintencionados. El actor, en su intento por aclarar la situación, ha tratado de mostrarse vulnerable, humano, con la intención de que la gente comprenda que los sentimientos son difíciles de controlar, que la atracción puede surgir en cualquier momento y lugar, pero que lo importante es saber manejar esas emociones y respetar los límites de la relación. La reacción del público ha sido diversa, como era de esperar. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de opiniones, de debates apasionados, de teorías conspirativas y de mensajes de apoyo y de crítica. Muchos fans de Neslihan y Kadir han salido en defensa de la pareja, mostrando su apoyo incondicional y restando importancia a las declaraciones del actor. Han enviado mensajes de cariño y de aliento, expresando su confianza en la solidez de su relación y rechazando cualquier insinuación de infidelidad. Han argumentado que el amor verdadero es capaz de superar cualquier obstáculo y que, en este caso, la pareja no tiene nada que temer. Otros, por otro lado, han mostrado su decepción y su sorpresa, cuestionando la credibilidad del actor y preguntándose si realmente está diciendo toda la verdad. Han expresado su desilusión por la supuesta perfección de la pareja y han manifestado su escepticismo ante la versión del actor. Han argumentado que si realmente no hubo nada, ¿por qué el actor esperó tanto tiempo para hablar? ¿Qué motivó su silencio prolongado? ¿Qué busca con esta confesión? Las redes sociales, como ya mencioné, han explotado. Los hashtags relacionados con el tema se han convertido en tendencia mundial. Los foros de discusión se han llenado de comentarios y de opiniones encontradas. Los expertos en farándula y los analistas de relaciones han sido consultados y han compartido sus puntos de vista. El debate está abierto y la controversia, servida. La pregunta que todos nos hacemos ahora es, ¿qué sucederá a continuación? ¿Habrá una respuesta por parte de Neslihan, o tal vez de Kadir? ¿Se pronunciarán al respecto, o preferirán mantener el silencio y dejar que el tiempo cure las heridas?
¿Cómo afectará esta revelación a la imagen pública de ambos actores, tanto del actor que confesó como de Neslihan y Kadir? ¿Y qué repercusiones tendrá en sus carreras profesionales, en sus contratos, en sus próximos proyectos? Es importante recordar que al final del día, esto es solo una historia. Una historia contada por un actor con su propia versión de los hechos. Y como en cualquier historia, hay múltiples perspectivas, múltiples ángulos, múltiples interpretaciones. Lo importante es analizar la situación con cabeza fría, reflexionar sobre las diferentes versiones, y no dejarnos llevar por los juicios rápidos y las conclusiones apresuradas. En mi opinión, es muy difícil saber con certeza qué ocurrió realmente. La verdad absoluta, el 100% de la historia, probablemente solo la conocen los involucrados directos. Pero lo que sí podemos decir es que esta revelación ha puesto de manifiesto la fragilidad de las relaciones, la complejidad de las emociones humanas, y sobre todo, el inmenso poder de la fama y de la atención mediática. Este caso nos recuerda la importancia de ser cautos con la información que consumimos. No todo lo que leemos o escuchamos es verdad absoluta. Hay que ser críticos, hay que cuestionar las fuentes, hay que analizar la información desde diferentes perspectivas. No nos dejemos manipular por el sensacionalismo o por las opiniones sesgadas. Seamos observadores objetivos y saquemos nuestras propias conclusiones. Y por supuesto, este caso nos invita a la reflexión sobre la privacidad, sobre el límite entre lo público y lo privado, sobre el impacto de la fama en la vida de las personas. ¿Hasta dónde debemos llegar en nuestra curiosidad? ¿Dónde trazamos la línea entre el interés legítimo y la intromisión? Así que, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos explorado juntos esta revelación impactante sobre Neslihan Atagul y el famoso actor. Hemos analizado, especulado y, sobre todo, hemos aprendido algo nuevo, que la vida, como las series turcas, está llena de sorpresas, de giros inesperados, de emociones fuertes y de personajes complejos. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por acompañarme en este viaje. Gracias por su tiempo, por su atención, por su participación activa en los comentarios y por supuesto por su incondicional apoyo. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya dejado pensando, debatiendo y reflexionando. Y ahora, los invito a que dejen sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre esta historia? ¿Creen en la versión del actor? ¿Qué esperan que suceda a continuación? ¿Quién creen que es el actor en cuestión? Déjenme saber sus opiniones. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Quiero saber qué piensan. Y por favor, no se olviden de darle me gusta al vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún contenido nuevo, porque créanme, tenemos mucho más preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis queridos. Chao, chao. Y recuerden, la vida es como una serie turca, siempre hay un nuevo episodio esperándonos.